Bueno, iniciamos 11 de Hebreos y nuestra intención es, haciendo un repaso ligero, que es llegar a concluir, o por lo menos tener una noción de cuál es la fe a la cual se refiere el escritor a los hebreos, que quiere inculcarle a los creyentes hebreos en Cristo Jesús de hace 2000 años, que habiendo creído en Cristo Jesús, ahora estaban siendo beneficiarios del nuevo pacto, plenamente conscientes por los capítulos anteriores de que el antiguo pacto había sido derogado, y una vez derogado por Dios, ahora lo había archivado y había sacado a la luz el pacto en Cristo Jesús. Entonces estos creyentes hebreos, nacidos de nuevo, no dejaban de ser hebreos y a la vez estaban esperando la manifestación gloriosa de Israel como nación, como gobierno, como potencia, que gobernara sobre las demás naciones de la tierra. Sin embargo, el Señor Jesús antes dijo que no les correspondía a ellos. ¿En qué quedamos? ¿Fue el Señor Jesús o el ángel? No les correspondía a ellos saber los tiempos o las sazones de la restauración de Israel como nación, sino que ellos debían centrarse más en lo que era el reino de Dios y su justicia, que era un reino evidentemente superior y eterno. Que esa cosa iba a ocurrir, pero que ellos debían centrarse era en esperarlo a Él. Y esa es la fe que hemos descubierto que encontramos en Hebreos capítulo 11. No es la fe para conseguir cosas, sino que es la fe que sustenta a todos los creyentes en Cristo Jesús generación tras generación, para esperarlo si el Padre le dice que llegue en esa generación, o simplemente para ir a dormir entre aquellos que creen en Cristo Jesús y de todas formas en su retorno ser manifestados con Él. Dice este escritor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No de lo que no existe, sino de lo que no se ve. Y él echa mano de la historia tan conocida por los israelitas, que eran los custodios del Antiguo Testamento, de la Torá, en donde está el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Y es interesante que el escritor empieza a hablar de los antiguos, pero no comienza a hablar desde Abraham, porque recuerden que Abraham es conocido como el padre ¿de qué? De la fe. Pero fíjate que Abraham en su generación echó mano de la fe, pero realmente la fe de suyo, por ser de parte de Dios, para relacionarme con Él, existía antes que el mismo Abraham, conocido como padre de la fe, y comienza ya con Caín y Abel. Es más, comienza a mostrarnos por la fe cómo fue la creación del universo, o la constitución del universo. Me gusta la palabra que usa esta versión. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, cuando iniciamos este viaje de parte del Espíritu Santo guiando al escritor a los hebreos, nunca el Espíritu Santo quiso entrar en contienda o a derribar argumentos como si estuviera en un foro o en un panel con una persona que es atea y por ejemplo no cree en Dios, como para convencerla. No, esa no es la intención del Espíritu Santo. Tampoco la intención del Espíritu Santo es sentarse con alguien que sí cree en Dios pero no tiene fe como para que la tenga. No, esa no es la intención del Espíritu Santo. La intención del Espíritu Santo es que todos aquellos que nos acerquemos a Dios tengamos acceso a la fe para podernos relacionar con Él, porque la fe no es que traiga a Dios a la existencia, sino que nos muestra cómo Dios existe a pesar de que el ser humano fe no tenga, pero que para relacionarme con Él es necesaria la fe que viene de Él por la persona del Espíritu Santo. Y la fe que vamos a descubrir acá en Hebreos 11 es la fe que debemos tener en que Dios existe y que es galardonador, como lo vamos a ver a continuación, de los que le buscan. O sea, hay un premio para los que le buscan.
¿Cuál es ese premio? El retorno del Señor. ¿Cuál es ese premio? La vida eterna. ¿Cuál es ese premio? Incluye muchas cosas como la resurrección, como la ciudad cuyo arquitecto es Dios y que ya está construida. Pero entonces él empieza desde allá, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Voy a ir rápido porque esto ya lo vimos. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. También recordemos que a partir del capítulo 5 y 6, él juiciosamente y de manera decente recriminó a los creyentes hebreos diciéndoles: ustedes deberían ser ya maestros en la palabra, pero se han hecho otra vez acreedores a la leche, porque no soportan el alimento sólido. Pero sin embargo empieza a hablarles de alimento sólido a partir de esos capítulos. Ya lo venía hablando, pero lo enfatiza más. Entonces les habla del sacerdocio de Melquisedec, ya les había hablado del verdadero reposo, que no se refería al reposo que dio Josué a los israelitas al entrar a la tierra de Canaán. Él les habla del nuevo pacto, les habla del orden sacrificial distinto y de una vez y para siempre en Cristo Jesús en el nuevo pacto. Entonces lo que debemos entender acá es que esta fe de la que está hablando es alimento sólido, correcto, pero alimento sólido bien aplicado, es decir, usar la herramienta que Dios dio para lo que realmente es. La fe es para relacionarme con Dios como realmente Él quiere que me relacione, a la manera de Él, no a la mía. Tampoco es un panel del Espíritu Santo con varios religiosos de diferentes doctrinas tratando de convencerlos de que la doctrina del otro y del otro es equivocada. No, esa no es la intención del Espíritu Santo. Él en sí no está defendiendo nada, porque Dios nada necesita defender. Todo lo de Dios simplemente es. Lo que sí nos da es acceso para que renovemos la mente y entonces empecemos a ver lo maravilloso, casi que espectadores de primera fila, inclusive viendo cómo fue la creación o por lo menos la organización de este planeta cuando a Dios se le plugó hacerlo. Y empieza con Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, ya lo vimos, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y ya vimos por qué la ofrenda que Abel presentó le fue más agradable a Dios que la de Caín, y que Caín, en vez de haber matado a Abel por un asunto de esos, le hubiera mejor preguntado: si lo que yo le llevé a Dios como ofrenda no le agradó, pero de Abel sí le agradó, a ver, ¿qué fue lo que yo le llevé? Yo le llevé frutas, verduras, todos los productos de la tierra, excelentes, pero no le agradó, pues porque no eran segundas, no eran segundas de la minorista, yo le llevé lo mejor, pero ¿por qué no le agradó? Entonces, a ver, ¿qué fue lo que le llevaste al Señor? Yo le llevé los primogénitos del ganado y los mejores. Entonces eso es lo que a Dios le agrada. Sí, eso es lo que a Dios le agrada, parece, pues porque también para mí fue una sorpresa. ¿Sí? Yo vi esas frutas tan bonitas tuyas y dije, como vamos de bien los dos. Entonces en vez de pero mira lo que es la naturaleza caída, en vez de poner a hacer eso, entonces vendeme unos primogénitos de tu ganado. ¿Cuántas yucas te debo dar por una cabra de esas? No, simplemente lo mató, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios entonces nos muestra que se agradó en la ofrenda que le había llevado Abel. Avancemos. Y muerto Abel, aún habla por ella. ¿Por medio de qué habla Abel delante de Dios todavía? ¿Por a medio de qué? De la ofrenda. ¿Y qué ofrendó? Los primogénitos. Muy bien. Luego él dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Mira, Dios se lo llevó sin que pasara por el interín de la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Voy a avanzar porque ya lo vimos. Y antes que fuese traspuesto, ¿cuántos años fue que vivió Enoc? ¿Recuerdan? Muy bien, 365 años. Y durante 365 años anduvo con Dios. Inclusive fue padre de Matusalén y tuvo hijos
o al revés, sí, tuvo hijos e hijas, y dice que antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. No nos habla de que hubo una serie de sacrificios, pero por lo menos nos da a entender que vivió una vida que a Dios agradó, pero fue por la fe que en Dios puso. También vimos que este Enoc fue profeta, porque en la cartica de Judas vimos que Judas lo cita y dice: de los cuales también profetizó Enoc, refiriéndose a las características de las personas rebeldes. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y aquí viene el que todos no sabemos: pero sin fe es ¿qué? El asunto acá es el siguiente. Aquí empezamos. Los hijos y las hijas de Dios que hemos nacido de nuevo, como aquellos hebreos de hace 2000 años, debemos, voy a decirlo lento, confiar totalmente en Dios, en todo y a toda hora y en toda circunstancia. Bajar nuestra guardia en cuanto a confiar de Dios nos coloca inmediatamente en una posición de desagrado, porque a Dios solo es posible agradarlo mediante esta fe de la que venimos hablando. Entonces, este asunto de que sin fe es imposible agradar a Dios no nos deja escapatoria. ¿Es por ahí o es por ahí? Romanos dice en el capítulo 1: mas el justo, ¿por qué? Por la fe que vivirá. Eso lo trae de Habacuc, si mal no estoy. Entonces, ¿cuál es el asunto acá? Esta fe de la que me está hablando, no podemos ser microscópicos y quedarnos allá pensando en Enoc, en Abel, en Caín y en todos los que vamos a ver. Tenemos que estar muy claros de que estamos en el capítulo 11 de Hebreos. Y estamos en el capítulo 11 de Hebreos porque ya pasamos por el 10, por el 9, por el 8, por el 7, por el 6, por el 5, por el 4, por el 3, por el 2 y por el 1. En esos 10 capítulos anteriores, nosotros ya tenemos claro, cosa que no tenía clara Enoc, ni Abel, ni muchos de los que vamos a ver, que ¿quién es el sacrificio en el nuevo pacto? ¿Quién es? Cristo Jesús. Ya tenemos identificado el Cordero como tal. Entonces, recordemos, por ejemplo, que la ofrenda que llevó Abel, ¿cuál fue? La de los animales, ¿correcto? O sea que hubo un ¿qué? Un sacrificio. Ese sacrificio, esa ofrenda que hizo por fe, hizo que Dios mirara con agrado. ¿A Abel o a la ofrenda? ¿A Abel o a la ofrenda? A la ofrenda. ¿Por qué? Porque tanto Abel como Caín eran de una naturaleza caída, ¿o no? ¿Correcto? Entonces, él mira con agrado la ofrenda. Entonces, saquemos esto. Cuando yo me acerco a Dios, ¿me acerco porque yo soy muy agradable? ¿O porque creo que quien se sacrificó agradó a Dios? Entonces yo me acerco a Dios confiadamente, de poderme acercar a Él, no por mis obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe, sino por el sacrificio perfecto que el Cordero inmolado, que es Cristo Jesús, y ratificado como vimos el viernes en Pedro, porque le agradó tanto el asunto a Dios de lo que el Señor hizo, que le resucitó de entre los muertos. En la resurrección es el broche de oro que le coloca Dios a la relación que podemos tener con Él como Padre, pero gracias al sacrificio del unigénito mismo. Entonces, pero sin fe es imposible agradar a Dios. La fe que me está siendo acá exigida no es la fe de creer mucho en Dios. Muchos podemos creer en Dios, claro, pero es que creo mucho en Dios es gracias a Cristo Jesús, porque Pablo lo dijo en Timoteo, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hecho hombre. Entonces, cuando yo tengo fe en eso, esa es la fe que a Dios le agrada, esa es la fe que a Dios le impresiona. A Dios, pues desde luego, debe tocar la fibra que yo crea mucho en Él,
pero la que verdaderamente le toca la fibra es que yo crea que en Cristo Jesús Él decidió relacionarse con todos aquellos que tengan la gracia clara en Cristo Jesús para reconciliarse con el Padre. Eso es poderoso, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, a continuación, el escritor dice, porque es necesario que el que se quede. Mira qué importante esta palabra. Yo me acerco a Dios. Si me acerco sin Cristo, ¡pum!, me elimina como a las moscas, ¿o no? Pero como voy basado en la fe de que Cristo es el sacrificio que a Él le agradó, entonces es necesario que yo me acerque a Dios y que crea en Él, pero que pueda hacerlo a través de Cristo Jesús. Cambia completamente el panorama de lo que yo pensaba que era fe para conseguir cositas y cambiar de licuadora, ¿o no? El asunto acá va más allá. Entonces, no es solo creer en la existencia de Dios. Mucha gente cree en Dios. Allá, principiando o terminando el 4 de Génesis, dice que la gente comenzó a invocar el nombre de Dios. Si me buscan ese versículo para que nos quede claro. Pero ahí no quiere decir que es que la gente creía en Dios de una manera, sino que comenzaron a usar el nombre de Dios para cualquier cosa, hasta para pegar una lámina en el álbum del Mundial. Entonces, no solo es creer en la existencia de Dios, sino que el acercarme a Él es posible gracias a que en Cristo Jesús la fe tiene toda la consumación y todo el uso que se le debe dar, precisamente porque para eso Dios la dio, para que me acerque por esa fe, creyendo en todo lo que Él decidió que se debe creer todo aquel que tiene que a Él en Cristo Jesús. Muy bien, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y aquí viene, y que es galardonador de los que ¿qué? Galardonador es que premia. ¿Qué premio me da? Entonces aquí el premio no son las cositas, sino asuntos más trascendentales. Tenemos entonces un Dios que se acerca a nosotros a través de Cristo Jesús, porque no nos fulmina. Pero también tenemos una humanidad que cree en Cristo Jesús, que se puede acercar a Dios, y una vez acercados en Cristo Jesús somos premiados, porque gracias a la fe que tenemos en creer en todo aquel que Él decidió para acercarnos a Él, esa es la fe que a Él lo agrada. No solamente le agrada que yo tenga fe en su existencia bondadosa, sino también en su paternidad, porque Él ahora me ha hecho su hijo y su hija, y Él es mi Padre. Entonces me estoy acercando a Él, no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Porque la fe me deja claro que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Entonces vamos a ver si nos empieza a mostrar los galardones, que de paso ya son evidentes en los capítulos anteriores. Habiendo hecho esta aclaración, que es importantísimo, inclusive yo pienso que este versículo 6 debería repetirse cada 3 versículos de Hebreos, para recordarle a uno cómo es que es la cosa. Entonces, comienza con otro paciente muy conocido por nosotros. Vamos a leer primero, vamos a Génesis capítulo 6, por favor. Vamos a refrescar un poco ese Antiguo Testamento, que es una maravilla. En esa bolsita de allá hay Biblias si necesitan. Génesis capítulo 6. Sí, para que justifiquemos la traída, que es muy pesada. Cuando lleguen me avisan. Ya estamos ahí. Miren qué maravilla. Pero yo me ubico aquí bien. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. No me vayan a preguntar por eso.
Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Esto es realmente lo que llama la atención a partir de aquí del versículo 5. Los del versículo 1 al 5, con un cafecito con mucho gusto y tortica. Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Como siempre, no faltará que diga: ay, no, que no mate a los animalitos. Entonces, pero Noé contaba ¿con qué? Con el favor de Dios. Vamos a ver por qué Noé contaba con el favor de Dios. No era que fuera mejor que los otros. Entonces, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre la gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Vamos a ver por qué. Tuvo 3 hijos con su señora: Sem, Can y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé: he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 de alto. Hazla de 3 pisos, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Esto es vital y es supremamente importante. ¿Qué hizo que Noé? Si ustedes leen más, se van a dar cuenta que la construcción de ese asunto duró 100 años. 100 años construyendo esa arca. ¿Qué fue lo que tuvo a Noé sostenido para hacer eso? Entonces, por la fe, ahora sí nos lo aclara Hebreos, con ese backup, ya Hebreos solo cita unos versículos y dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que la convicción de lo que no se ve. Entonces vamos a ver cómo esta fe se aplica a que había un diluvio. En el momento del hombre, el diluvio todavía, en el preconocimiento de Dios, el diluvio ya era un hecho. La fe es acomodarme, independiente del momento en el que esté en el cronos, al momento de Dios, que para Dios ya todo está hecho. O sea, cuando Dios dice: no es a ver si me sale, si de pronto me sale un diluvio, mejor tengamos un arca para que se salven estos 8. No, el asunto es que él creyó que por su relación con Dios, que sabía que Dios existía, él sabía que lo que ese Dios le decía, ese Dios que existía, era lo que iba a ocurrir, porque Dios es Dios. Entonces cree en un Dios que advierte, pero además que gobierna en lo que no se ve. Es decir, Dios es tan gobernante de lo que nos es oculto a los ojos,
o de lo que o de lo que escapa a nuestro tiempo, como también lo que no abarcamos en nuestro espacio. Es el todo. Dios tiene el poder absoluto sobre todo. Entonces este Noé, que sabe que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa es la fe, ¿cierto? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa relación con Dios se hace a través de esa fe que el escritor a los hebreos está recuperando para los creyentes en Cristo Jesús, hebreos de hace 2000 años, y que nos sirve mucho a nosotros hoy. Entonces, por esa fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de esas cosas que aún no se veían, dice la escritura, que con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Una vez Dios le da esa advertencia, Noé no tiene que pensar si va a llover, no va a llover, por dónde va a llegar el agua. Lo que hay en Noé es, si Dios lo dijo, así que, y punto, y punto. Vuelvo, aquí no estamos convenciendo a alguien que crea en el diluvio, no estamos pidiéndole a alguien que por favor disculpe a Dios que quiso matar animales y hombre y que solo le salvaran 8. A nadie no estamos disculpándonos con nadie. Lo que sí estamos es asombrados de que el Espíritu Santo nos permita entrar a sus intimidades con los hombres del pasado que están allá en la antigüedad, pero que usaron de parte de Dios la misma fe a la cual ahora tenemos acceso nosotros. Entonces dice que al preparar esa arca, la preparó, pero no solo por prepararla. No fue que un día dijo Moisés, Moisés no fue el del arca, Noé, no fue que un día, hombre, ¿yo en qué ocupo mi tiempo? Es que voy a vivir como muchos años. Yo 100 años lo voy a dedicar a preparar un arca. Y se inventó un arca y se metió a Google y dijo, a ver, yo voy a ver cómo se hace un arca, así la voy a hacer de este tipo y con esta clase de madera. No. Él la empezó a preparar porque había una advertencia de un Dios que existía en el cual él creía. Y el temor no es ese temor a escondámonos debajo de la mesa, porque qué temor de Dios, porque el temor acá no es el que desconoce a Dios y dice, no hay, como aquel que dice, no hay nada peor que una ira de Dios, escondámonos. No. Aquí Noé no se está escondiendo, aquí Noé lo que está es obrando basado en que el Dios que le advierte es amigo de él por la fe y empieza a preparar un arca porque le dijo que en esa arca se iba a salvar. Esa es la relación. Entonces, el temor es la reverencia al informante de ese hecho ya cierto, así no se vea, porque el Dios en el que él cree es veraz, en él no hay sombra de variación. Y si el Dios advierte es porque eso ha de ocurrir, así yo no lo vea sino 100 años después como a él le ocurrió. El asunto con esta fe es que con temor preparó el arca en que ¿quién se salvase? Cuando se refiere a su casa se refiere a su esposa con la que tuvo a Sem, a Cam y a Jafet, a la mujer de Jafet, a la mujer de Cam y a la mujer de Sem. En total, ¿cuántos? 8, lo vamos a ver en Pedro. Perdón. Cuando dice entonces que salva su casa, se refiere a la gente de su casa. No se estaba refiriendo a la casa que él tenía en la urbanización allá, no, sino en la gente. Cuando yo tengo fe de esta manera, mi fe de cierta manera en ese Dios, de esta manera que acabamos de ver, ayuda a que otra gente se salve. En este caso, gracias, la salvación tenía que venir, era de esa muerte física. Y al Noé empezar a preparar el arca, imaginémonos que Noé dice, que es un diluvio. Buscó diluvio, masa incontrolable de agua, ¿cierto? Imagino que decíamos así. Pero una masa incontrolable yo nunca la he visto. Yo digo, va a haber destrucción y va a ser agua. Y yo, donde se ponga en el año 99 a preparar el arca no le alcanza el tiempo. Dios le dio el tiempo cronos necesario y él lo usó. No sé qué le haya dicho la otra gente, de más que se burlaban, pasaban por ahí. ¿Y estás preparando qué? ¿Por qué? Porque esa gente creía que había un Dios, pero no tenía la relación que Noé tenía con Dios de esa manera. Ahora, lo interesante es que mi fe en Dios, metámonos en el manto de Moisés, mi fe en Dios me salva, claro, del diluvio, a los 7 miembros de mi familia, ¿sí? Salva una cantidad de animales, pero la fe que al mismo tiempo salva es una fe que al mismo tiempo condena,
condena al que no cree, porque mire lo que dice, y por esa fe condenó al mundo. Es una paradoja. Lo que a ti te hace ver y el otro no la tiene, no lo deja ver. Lo que a ti te hace ver, a él no lo deja ver por su ausencia. Por lo tanto, él empieza a hablar de una herencia, el escritor a los hebreos, que para el hebreo como tal era muy importante. Si no es para nosotros gentiles, ahora imagínense para el hebreo como tal que era tan importante la palabra herencia. Y dice acerca de ese Noé que por esa fe fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Y cuál es la justicia que viene por la fe? Que Dios se agrada en mí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Eso es lo que el escritor quiere decirle a estos paisanos de hace 2000 años. Y fue heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cuál fue esa justicia? Que no se ahogó en el diluvio, que su familia no se ahogó en el diluvio, que se salvaron. Es más, con él hizo el pacto, con Noé. Como no se trata de particularizar, sino que nos está dando un panorama, el asunto pasa a mayores cuando empieza a hablar ahora de alguien más conocido. El escritor a los hebreos ha logrado mostrarle a los hebreos como tal, como pueblo de Dios, que aunque ellos son el pueblo de Dios, no son dueños de la franquicia de la fe, porque esta gente tenía fe inclusive antes de que Dios llamara a Abraham de Ur de los Caldeos. La fe es para todas las naciones, eso es lo que les está diciendo. En el nuevo pacto la fe es para todas las naciones, y vamos a ver más adelante cuando involucra a Sara, el escritor a los hebreos, que además es unisex. No es que los hombres puedan creer más y las mujeres menos, no, es un llamado a la humanidad. Para esto acompáñenme por favor a Génesis capítulo 12. Voy a leer del versículo 1 al 5. ¿Ya estamos ahí? ¿Están aquí? ¿Qué es lo que venimos a hacer? ¡Qué descanso! ¡Qué descanso no estar enseñando este capítulo para conseguir cosas, sino para entender que esa es la forma de relacionarme con Dios! Mire, cuando hablo de esta manera, cuando hablo de que las añadiduras, que carnal uno vivir de las añadiduras y todas las cosas, no estoy diciendo que las añadiduras no sean importantes, sino que eso ya está solucionado. Porque el Señor dijo que el que es hijo o hija de Dios tiene un Padre ¿dónde? Que está en los cielos, que sabe de lo que tiene necesidad antes de que se lo pida. ¿Correcto? No es por despreocupados, sino por el contrario. Qué bueno que eso ya está solucionado, eso sí, a la manera de Dios. Entonces, arranca ahora diciendo, por la fe Abraham, siendo llamado. Miremos ese llamado donde fue. En Génesis capítulo 12, voy a leer del 1 al 5. El Señor le dijo a Abraham: hagamos algo, váyase un poquito más atrás al capítulo 10 y empecemos a leer desde el versículo 22, para que veamos pues que Abraham no fue algo así como producto de que apareció ahí, no. Cuando Serug tenía 30 años, nació su hijo Nahor, que es el papá de Abraham. Después del nacimiento de Nahor, Serug tuvo 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Terach. Después del nacimiento de Terach, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Terach tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Esta es la historia de Terach, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal. Su padre Terach aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Terach salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán.
se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar, y allí mismo murió Terach a los 200 años de edad. Ahí sí. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Anote eso por ahí. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, a toda la gente que habían adquirido en Harán y todos los bienes que habían acumulado. Cuando llegaron a Canaán, etcétera, etcétera. Hasta ahí. No nos centremos en que Abraham inició medio obedeciéndole a Dios. Porque ¿qué le dijo? ¿Deja a quiénes? Y fue lo primero que empacó, ¿cierto? Lo único que podía llevarse era Sara. Bien, entonces, este capítulo 12 de Génesis, al trasladarnos allá al versículo 8 de Hebreos 11, cuando él comienza diciendo: por la fe, Abraham, ya está en tiempo presente. Mire que aquí no lo llama Abraham, sino Abraham. Abraham sin el Ham es padre enaltecido. Pero Abraham es padre de multitudes. Ya el escritor a los Hebreos parte de un Abraham ya hecho y derecho en la fe. Pero como ven, no empezó así. Sin embargo, cuando lo cita el escritor a los Hebreos, les dice: por la fe Abraham, siendo llamado, porque él lo llamó, había una relación previa entre Abraham y Dios. Había un llamado, él escuchó esa voz. Para Abraham no era desconocida la voz de Dios. Tal vez no fuera muy obediente al principio, se perfeccionó su fe al final, porque la fe se perfecciona. Uno no nace creído, uno cree y va creciendo en la creencia en Dios. Por la fe, Abraham, siendo llamado. Entonces, cuando él escucha la voz, inmediatamente, según él obedece, y salió. Y esta es la parte que sí le interesa al escritor a los Hebreos. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero él sale por una previa relación que ya tenía con Dios a través de la fe. Es decir, él creyó que ese lugar al cual Dios lo estaba enviando existía, y que además era para él y para los suyos, aunque no sabía ni dónde quedaba ese lugar ni para dónde iba. Pero él dio ese paso porque sí tenía una relación con Dios, y al Dios decirle salga, él salió creyendo que ese lugar existía y que era para él y para su descendencia, empezando que no tenía ni descendencia, que no conocía ese lugar y que además no sabía para dónde iba, pero sí conocía ¿a quién? A Dios. Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y miren lo que dice este escritor a los Hebreos tan lindo: y salió sin saber para dónde qué iba. Abraham no sabía dónde quedaba esa tierra, pero Dios sí. Esa es fe. Yo no sé, pero Dios sí sabe. Y si Dios decía que esa tierra existía, era que así era y punto. La fe no es para darle explicación a nadie. A veces gastamos horas y años tratando de convencer a alguien que tenemos fe, cuando resulta que la fe es para estar convencido yo. Y una vez yo esté convencido, punto. No tengo que andar convenciendo a nadie, porque la relación con Dios es netamente personal. Ahora, como puedes notar, Dios es el que toma la iniciativa, porque Dios es el que le interesa tener la relación con el hombre, en este caso llamado Abraham. Y lo que aporta Abraham a esa relación, gracias a la fe, es la obediencia de salir. Así no supiera para dónde qué iba. Si yo trato de explicarle esto a una persona que no ha nacido de nuevo, puede que lo entienda y hasta se impresione, pero de allá que lo viva hay un trecho muy largo. Y otra cosa, si trato de comparar mi fe después de años de trasegar con el Señor,
de lecturas juiciosas como las que hemos hecho. Con una persona que ya nació de nuevo pero no ha renovado mente, da en cuanto a relación casi que lo mismo con alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque para esto necesita estar interesadito e interesadita. Es empezar a tener una relación con el que no se ve pero me ve. Es empezar a tener una relación a través de un sacerdocio llamado el sacerdocio de Melquisedec, que está ahora en Cristo Jesús, y saber por qué me puedo relacionar ahora con Él a pesar de que la naturaleza humana estaba caída. Y lo que el escritor a los hebreos está mostrándole a los hermanos cristianos de hace 2000 años hebreos es que esa fe ya existía y que ahora en Cristo Jesús todo se cristaliza, pero me muestra cómo Dios siempre se estuvo relacionando con la raza humana. Él no la dejó botada. Entonces, otra cosita bien interesante acá. ¿Están aquí mis amigos? Disculpen, es que yo me meto y puedo quedar aquí. Si notan, en eso que acabamos de leer, no hubo como mucho detalle. No tenían Natacha, yo llamo Natacha a la niña que habla ahí en el Waze. Bien. No era como, ve, ¿cuál es la dirección? ¿Sí? Pero a mí me dicen dónde es puntual porque si no salgo en una fe. No. No hubo mucho detalle. Si usted y yo vemos bien en ese llamado, era un llamado panorámico, no era un llamado específico de tal lugar, era salga. Ahora, no es que Dios improvise, sino que como Dios lo sabe, Él no tiene como que darle mucha explicación a uno. Es lo que realmente necesita Dios, es que uno crea y salga. Entonces, hay algo importante acá. Los detalles no detienen a una persona que cree en Dios, porque hay una máxima, es la fe siempre implica algo de misterio. Siempre hay algo como que por ahí Dios nos necesita entregarle a uno todo el interés para, hágale, no señor. Entonces, una vez Abraham sale sin saber para dónde iba, pero confiado en la relación que tenía con Dios, que no mentía, y que esa tierra tenía que existir porque Dios se la iba a dar a él y a su descendencia, aunque descendencia no tenía, y si miraba a su esposita era estéril, y además era también arrancando en fe, porque ninguno de los dos arrancó creyendo, todavía no eran padres de la fe. Bien, gracias a esa fe, dice la Escritura, que él habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Él efectivamente, usted va a ver que llegó a la tierra de Canaán, porque en el capítulo 2 él inicia el viaje y llega a la tierra de Canaán. Una vez llegó a esa tierra, él sabe que esa tierra es de él, porque ¿quién se la prometió? Dios. Ahora, cuando él llega, no llega diciendo, llegué a mi tierra, me desocupan. No, señor. Él está completamente en una relación de dependencia con Dios. Esto es admirable en las personas de fe. Esto no es, vea, llamemos a Abraham, ¿qué? Don Evaristo, para que no nos impresione mucho, porque es que a uno le dicen a Abraham y uno se imagina todo. No, el fulanito de tal, NN3, que tiene fe. Cualquier persona con la fe bien puesta en el que es, empieza a tener un peregrinar de acuerdo con el plan que él tiene, que Dios tiene para esa personita que llamó. Entonces, lo que no podemos dejar de vista es que estamos en el capítulo 11 ¿de qué? De Hebreos. Y este señor está explicando lo importante que es que todos los que hemos llegado a Dios a través de Cristo Jesús tenemos acceso a esa fe que antes era para particulares, ahora es para colectivos en Cristo Jesús, particularmente para mí que creo en Cristo Jesús, pero no podría tener acceso a esa fe sin el nexo de Cristo Jesús. Entonces, Dios decidió ahora que la fe toda se centra en la relación que Él nos ha dado para relacionarnos con Él en la persona de Cristo Jesús. Entonces, una vez Él llega a la tierra, esperó a que Dios se la entregara. Dios le había dado, esa es su tierra. Pero hay un momento en el que Dios se la va a entregar. La persona de fe, la idea que Dios tiene es que no hace nada por la fuerza, así sepa que eso es de Él. Él no se va a poner a enarbolar allá su fe y decir, es que a mí me la entregó y yo aquí saco al que saco. No, nada hizo por la fuerza. Otro punto acá que puedes valorar, no sé si ahora, pero tal vez más adelante, va a coger una fuerza impresionante. Entre yo más me esfuerzo, más demuestro lo débil que soy en fe.
entre yo más lucho por adquirir las cosas que Dios ya me dio porque Él me las prometió y son mías, y no espero a que sea Él el que las ponga en mi mano, no estoy mostrando grandeza sino pequeñez, no estoy mostrando fuerza sino debilidad. Esto es supremamente importante. Ahora, ¿Él por qué está hablando de esto? Porque vamos a ver que lo que Él está transmitiéndole a estos hebreos es: hey, tranquilos, miren, si Abraham vivió como extranjero y peregrino, que lo vamos a ver más adelante, a ustedes no se les deben olvidar que al reino que han sido llamados es de un nuevo cielo, es de una nueva tierra, lo que ya dijo en el 2.5 de Hebreos. Estamos hablando acerca del mundo venidero en el cual hemos de vivir, donde el jefe será ¿quién? Otro. Entonces, ellos no se podían embelezar esperando la restauración de Israel como tal, aunque eran israelitas, porque les había sido entregado algo mejor. Ellos se debían, al igual que nosotros, comportar como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Ahora, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. ¿Y cómo lo demostró? Morando en tiendas con Isaac y Jacob. Otro puntico. El tiempo, el cronos, estas 24 horas que están transcurriendo, esta semana que va a pasar, este año en el que estamos caminando, esta década, esta centuria, el tiempo en cuestiones de fe pasa casi que a un último lugar, porque nuestra relación con Dios basada en la fe no opera en lo crono sino en lo eterno y en sus promesas eternas. Escucha bien, el tiempo en la fe es casi que superfluo, existe, yo no lo puedo negar, pero no es como una condición que a Dios lo trasnoche, como que Dios diga: se me va a envejecer el muchacho, le prometí una descendencia y arrancamos con una mujer estéril, y además están pasando los años fuera de estéril, cada vez su condición física, no, a Dios no lo trasnocha eso. Al ser humano caído sí, y Dios quiere a través de la fe sacarme del pensamiento caído y ponerme en la esfera del pensamiento de la mente de Cristo. Entonces, cuando dice que está morando en tiendas con Isaac y Jacob, notemos que estas 3 generaciones, porque de un momento a otro el escritor a los hebreos me está hablando de Abraham, que ya me lo mencionó. ¿De quién? De Isaac, que es hijo de quién? De Abraham. Y de pronto me pasa Jacob, que es hijo de quién? Imagínate, entonces lo que hace Abraham alcanza hasta el nieto. Y en ese orden de ideas, Dios inmutable en su promesa, habitaron en tiendas, él, Abraham, su hijo y su nieto. Entonces, póngame a bailar pues ese trompo sin fe. Mire, por ejemplo, Dios le promete a Abraham: vas a multiplicarte, pero después van a pasar 400 años en un pueblo que los va a esclavizar. En 400 años de Abraham, vamos a ver que murió de 100 y pico. Por lo tanto, la fe me aparta totalmente del cronos, inclusive de la muerte biológica, y me entra en una dimensión en la que lo temporal, aunque lo de Dios lo afecta, lo temporal no afecta a lo de Dios. Eso es lo que quiero decir. Ahí está. Habitaron en tiendas, no se pusieron a construir con ladrillo como era la costumbre en la época, porque el mensaje de ellos era, cada uno aprendió su experiencia de fe: no haré nada que Dios no haga. Esta gente entra en el plan de Dios, aunque llama a un Abraham particularmente, que llama a un colectivo, llama a un Isaac y a un Jacob también, y los hace, ya no los llama heredero, sino que a estos 3 los llama ¿qué? ¿De qué? De la misma promesa. Al hacerle coheredero, encontramos a 3 hombres que representan la fe en Dios, en la palabra que Dios les ha dado, y cada uno tiene que transmitirle a su propia generación la promesa que Dios está esperando, porque la están esperando por fe. Ahora, podríamos decir que la fe es el arte formidable de esperar. La fe es el arte de esperar. Mejor dicho, y es un arte de esperar sin refunfuñar.
es un arte de esperar sin escándalos, sin pataletas, sin aspavientos. La fe me vuelve un animal raro. Soy un ser de otro planeta, de la dimensión de Dios, algo que no consigo en la lógica humana, aunque no podemos decir que no sea apreciable por la lógica humana. Recuerden, lo que este escritor a los hebreos está diciendo a aquellos amigos hebreos de hace 2000 años es: si nos toca esperar las promesas que nos han sido dadas en Cristo, ¿cuál es el afán si para eso tenemos fe? La fe reemplaza el afán. La fe reemplaza el refunfuñar y el quejarme. La fe me hace perder el interés por lo temporal y me ubica en lo eterno. Es más, él va a llegar a un asunto bien loco, porque ¿cuánto tiempo ha pasado entre Abraham y hace 2000 años? Un cerro de tiempo. Mucho. ¿Y cuánto tiempo ha pasado de hace 2000 años acá? Pues más o menos estos 2000 años que han pasado, y todo el tiempo desde Abraham, y resulta que la fe que tenía en la relación que Dios tenía con Abraham y Abraham con Dios, lo llevó a ver cosas que nosotros aún no hemos visto, pero él las vio y las vamos a ver juntamente con él, porque la fe me hace ver el escenario de Dios completo. Entonces dice que ellos vivieron en tiendas como peregrinos y extranjeros durante esas 3 generaciones, porque está tomando esos ejemplos de los antiguos, y le dice: porque esperaba la ciudad que tiene ¿qué? Fundamentos. Aquí podemos ver un Abraham que llegó a las ciudades de Canaán, pero no codició ninguna de esas ciudades, que miraba hacia Mesopotamia, donde salió, y a Ur, y a toda esa tierra donde se radicó inclusive el papá antes de morirse, y él estuvo ahí, y él miraba para allá y decía: tampoco eso es como lo mío. Es más, esto que me dio Dios tampoco es como lo que yo veo más. Abraham no quería vivir en la ciudad que Dios le daba. Abraham lo que quería era vivir en la ciudad que Dios vivía. Entonces eso le cambia a uno totalmente el ¿cierto? Nunca codició esas ciudades, porque esperaba algo correctamente fundamentado en lo eterno. La fe de Abraham le alcanzó para esperar la ciudad que tiene fundamentos, y dice que esa ciudad tiene un arquitecto y un constructor, que es ¿quién? Dios. Entonces nos hace asentar de una vez en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis. La fe de Abraham, que arranca ya en Génesis capítulo 11 y 12, lo lleva hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, que es más, ni siquiera estaba escrito, pero él vio el gran trasteo. Abraham vio el gran trasteo en cómo esa ciudad llega y se deposita en esa ciudad. Por la fe Abraham dice: en esa es que yo quiero, Señor. Muy linda la tierra de Canaán, muy bonito donde vengo, como tenía un patrimonio ya adquirido y todo, aquí lo traje, he pasado todo esto con descendencia y todo, yo quiero es vivir donde usted vive. La fe, permítame usar la expresión, codicia lo de Dios, a Dios mismo. Donde Él esté es donde yo quiero estar. Yo no quiero estar viviendo por ahí en un barrio que Él visita, yo quiero vivir en el barrio de Él, en la ciudad de Él. Y eso nos ha sido dado a nosotros en Cristo Jesús. Cristo para Él no se había manifestado. Él ve todo como por borrador. Si Moisés lo vio en sombras, este sí lo vio en las hipersombras, pero la fe lo hizo ver todo. Entonces, no es pues entonces la esencia de la fe esperar lo que Dios ya hizo. ¿No acabamos de decir allá que es la fe la certeza de lo que sé qué? La convicción de lo que no sé qué. Él tuvo fe para esperar la ciudad de Dios. Y en ese asunto quiero que paremos ahí, paremos un poquito, porque es que no hay afán. ¿Cuál es el afán? Si estamos en lo eterno de Dios. Si Abraham tuvo el privilegio de ver esto años A y siglos A, ahora nosotros, con toda la revelación que el Señor nos ha dado, porque Él vino y trajo a la luz todo, y solo nos falta su retorno, estamos ahora charlando con un Abraham que no vio ni la venida en burrito del Señor,
ni tampoco vio el retorno del Señor con todos sus ángeles y potestades para reparar esto, pero creyó y se le llama padre de la fe porque pudo estar allá, porque donde está Dios está todo el que en Él cree. Donde está Dios está todo el que en Él cree. Así en este momento estemos acá en la tierra como Abraham lo estuvo en su momento. Esa es la fe de la que venimos hablando y leyendo juntos por medio de la lectura juiciosa. Paremos ahí porque no tenemos afán. Padre, gracias. Tiempo muy especial es este. A ti sea toda la honra y toda la gloria. En la medida en que vayamos avanzando, seguramente iremos creciendo en fe, Señor, o por lo menos confirmando la que ya tenemos. Pero lo básico acá es que estamos 2000 años después de escrita la carta a los Hebreos y muchos años más después de haber sido escrito Génesis, de donde sacamos toda esta gran riqueza. Por lo tanto, hoy nosotros tenemos más responsabilidad inclusive que Abraham y que los de hace 2000 años, porque el asunto de tu retorno, aunque no sabemos el día y la hora, no nos interesa ya, es tan cierto para nosotros que ya te vimos, porque nosotros sin fe, pero sin verte creímos. Eso es lo que estamos tratando de colocar acá, la fe adulta, la fe que es alimento sólido. No queremos esa fe de niños jugando a conseguir cositas. Nosotros queremos estar donde tú estás, así como Abraham. Y sé que lo vamos a lograr, Señor, porque esa fe que tú nos diste no es para enredarnos, sino para hacernos ver más claro lo que tú tienes y lo que tú das en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga.